Bienvenido a Zarpado. 2 horas de datos asombrosos. Si te copa, dale like, suscríbete y activa la campanita. ¡Vamos! En la isla de Hawái, en promedio, cae más nieve que en Nueva York durante el invierno. Esto se debe a que los volcanes Mauna Kea y Mauna Loa alcanzan alturas considerables, lo que provoca que la nieve se acumule en sus partes más elevadas durante los meses más fríos del año. Según un reporte del 2018, 17.000 casos de divorcio en Egipto citaron al juego móvil Candy Crush como una de las causas. Ese mismo reporte señaló que PlayStation fue la consola que más divorcios provocó en ese país, con 250.000 casos documentados relacionados con el uso excesivo de videojuegos. Como parte de un experimento, el astronauta japonés Koichi Wakata usó la misma ropa interior durante un mes en la Estación Espacial Internacional. Estaba fabricada con materiales antibacterianos especiales que permitían su uso prolongado incluso realizando ejercicio físico todos los días, demostrando la viabilidad de estos materiales textiles en condiciones extremas como las del espacio. El cero absoluto es la temperatura más baja teóricamente posible, alcanzando los menos 273.15 grados Celsius. A esa temperatura, las partículas subatómicas casi detienen por completo su movimiento. Por esta razón resulta físicamente imposible bajar más allá de ese límite, ya que no hay energía térmica que seguir extrayendo de la materia. El sable de luz doble que utiliza Darth Maul en Star Wars, Episodio 1, en realidad no es una sola arma, son 2 sables separados que fueron unidos y soldados entre sí. Por esa razón, cuando Obi-Wan destruyó la mitad durante el combate, la otra mitad siguió funcionando perfectamente y Maul pudo continuar peleando sin problema alguno. En 1799, los franceses descubrieron la piedra de Rosetta, una roca con texto grabado en 3 idiomas distintos: griego antiguo, escritura demótica y jeroglíficos egipcios. Este monolito resultó fundamental para descifrar por primera vez la escritura egipcia antigua, ya que el texto en griego permitió usar la roca como clave de comparación entre los 3 sistemas de escritura. Algunos de los actores de voz del videojuego Grand Theft Auto V eran convictos reales. Uno de ellos había salido de prisión el día anterior a grabar sus diálogos. Además, los productores les dieron la oportunidad de modificar el guión con sus propios consejos para que los personajes del juego sonaran más auténticos y cercanos a la realidad de las calles. Biólogos descubrieron que las aves adaptadas a la vida urbana producen cantos notablemente distintos a los de sus parientes rurales. Las aves de ciudad emiten sonidos más rápidos y con notas más agudas, casi como una especie de rap de ave. Este cambio en el canto es una adaptación para comunicarse por encima del ruido constante del entorno urbano moderno. Cuando Alexander Fleming descubrió accidentalmente la penicilina, inicialmente la llamó jugo de moho antes de cambiarle el nombre. La descubrió al regresar de vacaciones y notar que un hongo había contaminado una placa de Petri en su laboratorio, generando un líquido a su alrededor que había eliminado completamente todas las bacterias presentes, revelando así el poder antibiótico del hongo. El río Congo es el río más profundo del mundo, llegando hasta alcanzar los 200 metros en algunos puntos. Está considerado una zona de megadiversidad acuática, y su profundidad ha favorecido que muchas especies endémicas evolucionaran de manera diferente a como lo hicieron en ríos más superficiales, generando una biodiversidad única que no existe en ningún otro río del planeta. Los manatíes y el dugongo, mamíferos marinos del orden de los sirenios, son los parientes más cercanos de los elefantes en el árbol evolutivo. Actualmente están protegidos, ya que su naturaleza dócil los hizo vulnerables a la caza excesiva durante siglos, llevándolos a un estado crítico de peligro de extinción, del cual aún no se han recuperado completamente. Cuando coronaron reina del baile a la hija de Eminem, Hailey, en el estadio de su escuela, el rapero se escondió en una habitación vacía y observó el evento desde la ventana en completo silencio. Tomó esa decisión de forma deliberada para no robarle el protagonismo ni la atención en uno de los momentos más especiales de su vida. Los penitentes son formaciones de nieve que únicamente se producen en zonas de gran altitud de los Andes secos en Chile y Argentina.
bajo condiciones muy específicas como tener el punto de rocío por debajo del punto de congelación. Los científicos creen que este mismo fenómeno podría ocurrir también en Plutón y en Europa, una de las lunas de Júpiter. Los relojes atómicos de los satélites de GPS están programados para compensar la dilatación del tiempo descrita por la teoría de la relatividad de Einstein. Si no se realizara ese pequeño ajuste de forma continua, los dispositivos GPS acumularían un error de hasta 10 kilómetros con el paso del tiempo, haciéndolos completamente inútiles para cualquier aplicación de navegación. En Gales se celebra desde 1980 una carrera llamada Maratón Hombre contra Caballo, con un recorrido de 35 kilómetros. Participan simultáneamente jinetes montados y corredores a pie. En los años 2004, 2007 y 2022 ganó un corredor humano, mientras que en el resto de ediciones la victoria se la llevó el caballo. Una de las gárgolas de la Catedral Nacional de Washington tiene la forma de Darth Vader, el icónico personaje de Star Wars. Fue el resultado de una competición para niños en la que los participantes dibujaron propuestas para las esculturas del edificio mientras se construía la torre noroeste del templo durante la década de 1980. Los pasaportes, tal como los conocemos hoy, comenzaron a utilizarse de forma estandarizada después de la Primera Guerra Mundial, cuando en 1920 la Sociedad de las Naciones acordó un formato común. Antes de eso, cada región tenía sus propias reglas, y en general era posible viajar a casi cualquier parte del mundo sin necesidad de presentar documentación alguna al momento de cruzar una frontera internacional. La compañía Bungie, creadora de la franquicia Halo, tuvo que retirar 200.000 copias del juego Myth: The Fallen Lords de las tiendas en 1998. El problema era que al desinstalar el juego, el directorio seleccionado por defecto era el del disco duro completo, lo que podía provocar que el usuario borrara accidentalmente toda la información de su computadora. Los bichos bolita, también llamados cochinillas, tienen la capacidad de digerir metales pesados tóxicos. Estos crustáceos terrestres acumulan elementos como plomo, cadmio y arsénico, cristalizándolos en estructuras inertes dentro de su cuerpo llamadas gránulos. Esta habilidad les permite sobrevivir en suelos completamente contaminados donde otros animales pequeños simplemente no podrían vivir ni reproducirse. En Finlandia se realiza cada año el Campeonato Mundial de Lanzamiento de Teléfonos Celulares. Fue creado en el año 2000 en la ciudad de Savonlinna por una empresa finlandesa de traducción llamada Fenolingua, con el objetivo de generar conciencia sobre la enorme cantidad de desechos tóxicos que producen los teléfonos móviles tirados a la basura sin ningún proceso adecuado de reciclaje o tratamiento especial. La isla de Java, en Indonesia, tiene más habitantes que todo el territorio de Rusia, a pesar de representar menos del 1% de la extensión geográfica de ese país. Es uno de los ejemplos más extremos de densidad poblacional en el mundo, siendo una isla pequeña que alberga a cientos de millones de personas viviendo en un espacio muy reducido. Los gemelos idénticos tienen huellas dactilares diferentes entre sí. Esta diferencia no se debe a la genética, sino a factores externos que ocurren durante el desarrollo prenatal, como la posición del feto en el útero o la velocidad de crecimiento de cada dedo en particular. Por lo tanto, un gemelo nunca podría usar las huellas del otro para hacerse pasar por él. Las fuerzas navales de Suecia detectaron sonidos submarinos que creyeron provenían de submarinos hostiles soviéticos, generando serios conflictos diplomáticos durante años. Después de una extensa y costosa investigación, descubrieron que esos ruidos provenían simplemente de los gases que soltaban los peces que habitaban en esa zona del mar. Esa investigación terminó, sorprendentemente, ganando un premio Nobel. En el año 2002, una editorial en China publicó una secuela falsa de Harry Potter titulada Harry Potter y Bao Yulong. En realidad era el texto de El Hobbit de J.R.R. Tolkien con los nombres de los personajes reemplazados por nombres del universo de Harry Potter, presentándolo como si fuera una obra original del mismo universo mágico de Rowling. En 1971, dos científicos abordaron aviones con relojes atómicos y dieron 2 vueltas al mundo,
Al aterrizar, compararon los relojes con los que se quedaron en tierra y comprobaron que ya no estaban sincronizados. La diferencia fue de tan solo nanosegundos, pero fue suficiente para confirmar experimentalmente la teoría de la relatividad de Einstein en condiciones reales. Cuando Alexander Bain inventó la primera máquina de fax en 1843, los samuráis todavía existían en Japón. Estos guerreros no desaparecieron oficialmente hasta la restauración Meiji en 1868, cuando se abolió formalmente su clase social. Por lo tanto, existe la posibilidad de que algún samurái haya mandado un fax en algún momento de su vida. Los Doritos fueron el primer chip de tortilla comercializado a nivel nacional en Estados Unidos, lanzado en 1966 con un único sabor a maíz tostado. La idea había nacido en un restaurante de Disneyland que aprovechaba las tortillas sobrantes, las cortaba, las freía y las condimentaba. Además, el polvo de sabor que sumaron después está diseñado con una fórmula pensada para no saturar las papilas gustativas, haciendo que la gente nunca sienta que ya comió suficiente. Un profesor de nutrición quiso demostrar que adelgazar no requiere comer saludable, sino simplemente consumir menos calorías. Durante 10 semanas comió solo comida chatarra como Twinkies y Oreos, pero controlando estrictamente las calorías diarias. Al terminar el experimento había bajado 12 kilos y mejorado sus niveles de colesterol, aunque aclaró que no recomendaba seguir esa dieta por sus deficiencias nutricionales. En Suiza existe un túnel por el que pasa una carretera que también puede funcionar como refugio antibombas nucleares. Su construcción finalizó en 1976, siendo en ese momento el refugio más grande del mundo. Con el tiempo esa función quedó en segundo plano y hoy puede visitarse también como museo, siendo una atracción turística bastante peculiar para los viajeros. El Olympic, el buque gemelo del Titanic, construido por la misma compañía, fue el único barco de transporte que logró hundir a un enemigo durante la Primera Guerra Mundial. Esto ocurrió cuando chocó con un submarino alemán en 1918. A pesar del violento incidente, este transatlántico continuó en operación sin mayores problemas hasta el año 1935. El Banta Black fue durante años el material más negro del mundo, capaz de absorber el 99,9% de la luz que incide sobre su superficie. No es un pigmento convencional, sino que está compuesto por nanotubos de carbono fabricados mediante procesos altamente especializados. En 2019, sin embargo, un equipo del MIT lo destronó con un material todavía más negro, capaz de absorber el 99,99% de la luz. La empresa que desarrolló el Banta Black también creó una versión más económica y fácil de aplicar en aerosol. El estadio La Esfera, construido en Las Vegas, cuenta en su interior con la pantalla de alta resolución de 16K más grande del mundo. Además, tiene un sistema de audio espacial direccionado que permite que diferentes secciones del público escuchen contenidos distintos al mismo tiempo. Todo esto gracias a los 167,000 parlantes de distintos tamaños instalados en el recinto. En Alemania existe una montaña de sal de mesa de 250 metros de altura, formada por los residuos sobrantes de la compañía química K-S. La llaman cariñosamente Monte Cali o Kalimanjaro, haciendo referencia al Kilimanjaro africano. Está considerada una fuente de contaminación regional, pero la compañía tiene permiso para seguir acumulando sal ahí hasta el año 2030. Si se comparara el planeta Tierra con una manzana, su corteza terrestre equivaldría únicamente a la cáscara de la fruta. En realidad, la corteza representa apenas el 1% del volumen total del planeta y tiene una profundidad aproximada de 40 kilómetros, siendo una capa extremadamente delgada si se considera el tamaño real de la Tierra. La prohibición de fotografiar dentro de la Capilla Sixtina no existía antes de 1994, año en que finalizó una remodelación financiada por una empresa de televisión japonesa a cambio de derechos exclusivos de grabación por 3 años. Al vencer ese periodo, el Vaticano decidió mantener la prohibición de forma permanente para proteger las obras de arte de los visitantes. El gin tónico fue creado originalmente por la Compañía Británica de las Indias Orientales para que los soldados tomaran quinina,
un alcaloide utilizado contra la malaria. Como la quinina era extremadamente amarga, le añadieron azúcar, lima, agua y ginebra para mejorar el sabor. Así nació de forma completamente accidental una de las mezclas más populares y consumidas en todo el mundo actualmente. La tarjeta Black de American Express, considerada la más exclusiva del planeta, tiene un costo mínimo anual de $10,000 y requiere ingresos de por lo menos $1 millón anuales para obtenerla. Entre sus beneficios está el acceso a salas exclusivas en aeropuertos, aunque en la práctica es usada principalmente como símbolo de estatus económico y distinción social. Las luces LED verdes pueden atraer a más peces y son utilizadas por pescadores a pequeña escala. Tienen además una ventaja ambiental importante. Se ha comprobado que reducen en un 64% las posibilidades de que las tortugas marinas queden atrapadas en las redes de pesca, siendo una herramienta muy útil para la conservación marina y la pesca sostenible. Músicos como Pharrell Williams, Lorde, Frank Ocean y Billie Eilish han declarado tener sinestesia, una condición neurológica donde la estimulación de un sentido activa automáticamente otro. Esto les permite asociar notas musicales con colores, letras o números específicos. Para muchos artistas, esta condición puede convertirse en una ventaja creativa significativa a la hora de componer o producir música de manera diferente. En la isla inaccesible, parte del archipiélago de Tristán de Acuña en el Atlántico Sur, habita el ave no voladora más pequeña del mundo, el raíl de Tristán, que mide apenas 17 centímetros. A diferencia del dodo y otras aves que se extinguieron en islas, esta especie ha prosperado al no tener depredadores naturales en ese remoto y aislado lugar del Océano Atlántico. El guitarrista de Queen, Brian May, construyó su primera guitarra eléctrica cuando tenía 16 años. Los resortes del trémolo los sacó de una motocicleta vieja, las perillas para afinar eran agujas de tejer reutilizadas y la madera del cuerpo provenía de una chimenea en desuso. A pesar de su origen tan artesanal, esa guitarra se convirtió en parte esencial de su sonido característico. Zambia es el único país que ha finalizado unos Juegos Olímpicos con un nombre diferente al que tenía al inicio. Este país se llamaba Rodesia del Norte desde 1911. Y el 24 de octubre de 1964, mientras los Juegos de Tokio aún se disputaban, obtuvo su independencia y cambió oficialmente su nombre a Zambia ante el mundo. El boliche profesional involucra patrones de aceite invisibles que se colocan sobre las pistas antes de cada partida. Estos patrones influyen directamente en la velocidad y el efecto de cada lanzamiento, añadiendo una complejidad estratégica que hace del deporte profesional algo mucho más exigente y técnico de lo que podría parecer al verlo desde afuera sin conocer esos detalles. Los niveles de audio en la música grabada han ido aumentando desde la década de 1990, buscando que las canciones destaquen más. Se logra reduciendo el rango dinámico del sonido, lo cual sube el volumen en las partes tranquilas pero corta las frecuencias en los picos más altos. El resultado final es una pérdida de calidad sonora que muchos oyentes perciben sin saber exactamente qué ocurre. Los pistaches tienden a incendiarse de manera espontánea cuando se almacenan en grandes cantidades. La ausencia de líquido, combinada con su aceite natural, el calor generado internamente y la fricción entre sus cáscaras, crea las condiciones perfectas para iniciar llamas sin ninguna fuente de ignición externa. Es un riesgo real documentado en almacenes y bodegas de gran escala en todo el mundo. El primer restaurante en incorporar una línea de producción para preparar comida de manera estandarizada en todas sus sucursales fue la cadena White Castle, que abrió en 1921. Está considerado como el primer restaurante de comida rápida de la historia, sentando las bases del modelo de negocio que años después seguirían gigantes como McDonald's y otras cadenas globales. Cuando las ardillas sienten que están siendo observadas, suelen fingir que entierran la comida, pero en realidad la esconden dentro de su boca. Además, son capaces de recordar con gran precisión todos los lugares donde han enterrado bellotas, y tienen la estrategia de consumir primero las que llevan más tiempo guardadas para evitar que se echen a perder antes de que puedan comerlas. No se necesita permiso ni visa para vivir y trabajar en Svalbard, archipiélago de Noruega muy cerca del Polo Norte.
Allí también está la bóveda mundial de semillas, conservada en el suelo permanentemente congelado. Una de las primeras cosas que enseñan a quienes llegan es cómo defenderse ante un eventual ataque de oso polar, un peligro completamente real en esa región. La Biblioteca de Alejandría en Egipto llegó a albergar aproximadamente 400.000 rollos escritos, equivalentes a 100.000 libros modernos. Fue el lugar con mayor concentración de conocimiento en el mundo antiguo. Fue destruida en el siglo I después de años de decadencia causada por los conflictos bélicos de la región, representando una de las mayores pérdidas culturales e intelectuales de la historia de la humanidad. Las sondas Helios 1 y 2, lanzadas en la década de 1970, mantuvieron durante más de 40 años el récord como las naves más veloces construidas por humanos en relación al Sol, alcanzando unos 250.000 kilómetros por hora. Ese récord cayó en 2018, cuando la sonda Parker Solar Probe de la NASA la superó y hoy es el objeto humano más rápido de la historia, llegando a unos 690.000 kilómetros por hora. El artista Jean-Michel Basquiat, conocido también como Samo, exponente del neoexpresionismo, apareció en el videoclip de Rapture de Blondie antes de hacerse famoso mundialmente. La cantante Debbie Harry compró su primera obra de arte por $200. Con el tiempo, sus pinturas alcanzaron valores de más de $100 millones en subastas internacionales de arte contemporáneo. Los primeros jeans fueron creados oficialmente en 1873, cuando Levi Strauss recibió la patente que le permitía colocar remaches metálicos en los pantalones de mezclilla, haciéndolos más resistentes para los trabajadores que los usaban en faenas físicas intensas. Ese simple detalle técnico transformó por completo la historia de la moda y dio inicio a una de las prendas más usadas del mundo. Para el estreno mundial de la película de los Pitufos, pintaron de azul todas las casas del pueblo de Huáscar, en Andalucía, España. Los habitantes notaron un aumento tan grande en las visitas turísticas que, en una asamblea popular, votaron por mantener permanentemente el color azul en sus fachadas y conservar las esculturas de pitufos distribuidas por el pueblo como atracción turística permanente. El actor Keanu Reeves ha realizado el 90% de todas sus escenas de acción en las películas de la saga John Wick. Solo ha usado dobles en las secuencias más peligrosas. Esto permitió al director crear tomas más creativas, ya que no necesitaba ocultar la cara del doble ni planificar los cortes de edición para disimular los cambios entre el actor y su sustituto. La primera tostadora eléctrica fue comercializada en 1893. Lo que la convierte en una invención que precedió por más de 30 años al pan de caja preslicado en rebanadas, que no llegó al mercado sino hasta 1928. Esto significa que la tostadora existió durante décadas sin que hubiera un pan diseñado específicamente para ser tostado. A partir de la década de 1950, las marcas promovieron masivamente los envases de lata desechables tras su uso. Antes de eso, las botellas se devolvían para ser reutilizadas. Esta cultura de lo desechable, que se extendió rápidamente a los envases plásticos, ha contribuido de manera significativa a la actual crisis global de residuos sólidos y contaminación del medio ambiente. Existe una anécdota sobre el gobierno británico en India que instauró una recompensa por cada cobra capturada, buscando reducir su población. El efecto fue el contrario. La gente empezó a criar cobras para cobrar el dinero. Cuando el programa fue cancelado, los criadores liberaron todas sus serpientes, haciendo que la población de cobras salvajes aumentara muy por encima del nivel inicial. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno donde dos partículas se conectan de tal forma que el estado de una puede influir instantáneamente en la otra sin importar la distancia. Albert Einstein lo llamó alguna vez una acción espeluznante a distancia. Hoy es fundamental para el desarrollo de tecnologías como la computación cuántica y la criptografía cuántica, que podrían transformar la informática del futuro. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA usa solo 15 decimales de pi para sus misiones de navegación interplanetaria. Más que eso no es necesario. De hecho, bastarían apenas 39 decimales para calcular el volumen esférico del universo observable completo, demostrando que memorizar miles de decimales de pi no tiene absolutamente ninguna utilidad práctica ni científica.
Los gatos domésticos comparten el 95% del código genético con los tigres, ya que tienen un ancestro común que vivió hace aproximadamente 10 millones de años. Esta cercana relación evolutiva puede verse en comportamientos que ambos animales comparten, como marcar su territorio o acechar a sus presas antes de atacarlas con un brinco rápido y preciso. Gonzalo Guerrero fue un náufrago español que llegó a la península de Yucatán en 1511. Fue tomado prisionero por los mayas, pero ganó su confianza y libertad. Se casó con la hija de un señor maya, adoptó completamente la cultura local y llegó a combatir activamente contra los conquistadores españoles. Es considerado el primer europeo en integrarse por completo a la civilización maya. Durante la filmación de Ben-Hur en 1959 se usó colorante azul para el agua del estanque donde se filmaron las escenas de barcos. Durante una de estas escenas, un extra cayó al agua y quedó completamente teñido de azul. La productora tuvo que mantenerlo con sueldo completo hasta que el colorante se le fue quitando naturalmente varios días después. La producción de South Park guardó todos los archivos originales de los primeros 176 capítulos. Eso les permitió reprocesarlos en formato ancho y en alta definición. Es prácticamente el único show animado anterior a la era de las televisiones HD que puede encontrarse en ese formato sin modificaciones ni retoques digitales de ningún tipo. Gracias a esa previsión del equipo, el ave lira australiana tiene un talento musical extraordinario. Es capaz de imitar con precisión más de 20 cantos de otras aves y sonidos del entorno, como cascadas, ruido de construcciones y alarmas de autos. Sin embargo, usa principalmente esa habilidad para engañar a las hembras o ahuyentar a rivales durante la temporada de reproducción, siendo una estrategia de supervivencia evolutiva. La tinta de los bolígrafos tiene un aroma muy similar al de las feromonas de las termitas. Por esa razón, si se dibuja una línea en un papel cerca de una colonia de termitas, los insectos van a seguirla instintivamente como si fuera un rastro dejado por otras termitas de su especie. Es un fenómeno curioso comprobado experimentalmente que demuestra lo sofisticada que es la química de estos insectos. Las marcas de automóviles prueban el claxon para el mercado europeo 150.000 veces antes de aprobarlo. Para los autos destinados al mercado indio realizan 500.000 pruebas, dado el uso extremadamente frecuente del claxon en ese país. Según estudios, en los cruces más concurridos de las ciudades de India suena un claxon cada 3 segundos durante el día. En una galaxia promedio explota una supernova cada 100 años. Calculando el número estimado de galaxias en el universo observable, que asciende a 170.000 millones, se concluye que en algún lugar del cosmos están explotando al menos 53 supernovas cada segundo de manera continua. Una cifra imposible de imaginar desde nuestra perspectiva humana. Uno de los fundadores de Spotify, Daniel Ek, fue durante el año 2006 el gerente de uTorrent, un popular software de descarga de archivos utilizado principalmente para piratería digital. Esta conexión entre uno de los mayores distribuidores legales de música del mundo y la piratería es considerada una de las ironías más notorias de toda la industria musical digital moderna. La carne sellada al vacío tiene una coloración ligeramente morada. Como esa apariencia resulta poco atractiva para el consumidor, se le aplica un tratamiento de monóxido de carbono y otros compuestos para que conserve el color rojo brillante que los compradores asocian con frescura y calidad. La mayoría de las personas no sabe que la carne que compra ha pasado por ese proceso. En Florida se celebra cada año un festival de música bajo el agua con conciertos transmitidos a través de altavoces submarinos. Los músicos son buzos equipados con instrumentos reales y algunos de fantasía como la flauta pez. El objetivo principal del festival es promover la conciencia y la preservación activa de los arrecifes de coral presentes en esa región del océano Atlántico. En 1991 se intentó crear un ecosistema autosuficiente en un invernadero del desierto de Sonora en Arizona, simulando cómo sería una colonia espacial en otro planeta. El experimento fue un desastre. Tuvieron problemas para generar oxígeno suficiente y proliferaron especies invasoras como hormigas que desequilibraron completamente el hábitat artificial que habían creado con tanto esfuerzo.
El brócoli, el repollo, la coliflor y la col de Bruselas son exactamente la misma especie de planta. Con el paso de los siglos fueron cultivadas selectivamente para modificar su sabor, textura y apariencia, resultando en variedades tan diferentes que hoy ya no parecen pertenecer al mismo género de planta para quien las ve por primera vez en una tienda o mercado sin conocer su origen. Charlie Chaplin, antes de ser mundialmente famoso, declaró públicamente que el cine era solo una moda pasajera. Afirmó que lo que verdaderamente le interesaba a la gente era ver actores en vivo sobre el escenario, como siempre había ocurrido con el teatro desde hacía siglos. Con el tiempo, evidentemente, la historia demostró que su predicción fue completamente errónea. La cebolla es el vegetal que se cultiva en más países del mundo, con al menos 175 países produciéndola. El trigo, en cambio, ocupa mayor extensión territorial pero se produce en menos países que la cebolla. Ambos cultivos son fundamentales para la alimentación global, pero la cebolla resulta ganadora en términos de distribución geográfica por todo el planeta. Las únicas presentaciones de Elvis Presley fuera de Estados Unidos fueron en 3 ciudades canadienses cercanas a la frontera. Según testimonios de personas cercanas al artista, Elvis tenía un profundo miedo a volar, lo que habría limitado de manera determinante sus posibilidades de realizar giras internacionales a pesar de ser uno de los cantantes más reconocidos e influyentes del planeta. A las telenovelas en inglés se les llama soap operas, que significa óperas de jabón. El origen del nombre se debe a que las primeras que se transmitían en la radio estaban dirigidas a las amas de casa, y las compañías de jabón, al identificarlas como su mercado principal, anunciaban activamente sus productos de limpieza durante los comerciales de estos programas radiales. Mientras miraba la película Stuart Little en 2009, el historiador de arte húngaro Gergely Libarki reconoció en el fondo de una escena la pintura Dama durmiendo con un jarrón negro de Robert Bereni, que llevaba más de 90 años desaparecida. Estaba siendo usada como simple decoración de un cuarto. En 2014 esa obra se vendió en subasta por $285,000. En un episodio de Futurama apuntan con un escáner al robot Bender para ver su interior, revelando que usa un chip 6502, que en realidad es un microprocesador diseñado en 1975. Ese mismo componente fue utilizado en las primeras computadoras personales de Apple, como la Apple I y la Apple II, siendo una referencia tecnológica muy específica que solo los aficionados a la historia de la informática reconocerían. En el siglo XIX el caviar no era visto como un alimento de lujo. Llegó incluso a ofrecerse gratis en los bares, de manera similar a como hoy se sirve el maní. Con el tiempo, la disminución de las poblaciones de esturión y el crecimiento de la demanda global lo convirtieron en uno de los alimentos más caros y exclusivos que existen en el mundo actualmente. El guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, se graduó con honores de Harvard en Ciencias Políticas en 1986, pero prefirió dedicarse a la música. Sus composiciones se caracterizan por letras con profundo contenido social y político, reflejando claramente su formación académica universitaria y su visión crítica sobre las estructuras de poder en la sociedad contemporánea. El comercio en la antigua ciudad de Esparta se realizaba mediante los óbolos de hierro, que consistían en largas y pesadas barras metálicas tan imprácticas que requerían carretas para transportar cantidades significativas. Esta medida fue diseñada para desalentar la acumulación de riqueza individual como política social. Sin embargo, poco tiempo después los espartanos acabaron adoptando las monedas convencionales que usaban otros pueblos. Cuando la serie Los Sopranos era emitida, el productor contó que el FBI lo contactó para informarle que los mafiosos reales que investigaban en ese momento tenían paranoia, pensando que alguno de ellos les estaba contando sus historias a los guionistas de la serie, dado lo increíblemente parecida que era la ficción televisiva a la realidad que vivían esos delincuentes todos los días. La compañía Reebok le ofreció al basquetbolista LeBron James un cheque de $10 millones en la mano cuando apenas tenía 18 años, con la condición de que firmara en ese mismo momento sin escuchar a ninguna otra marca.
La oferta fue rechazada porque James estaba convencido de que Nike o Adidas le ofrecerían más. Pocas semanas después, aceptó un contrato con Nike por $90 millones, demostrando que su intuición sobre su propio valor en el mercado era correcta. La bebida favorita del ex líder de Corea del Norte, Kim Jong-il, era el coñac Hennessy. Le gustaba tanto que llegó a gastar hasta $1 millón en un solo año exclusivamente en botellas de esa marca. Esta extravagancia ocurría mientras gran parte de la población de su país vivía en condiciones de extrema pobreza y con graves problemas de acceso a la alimentación básica. Las apariciones de Taylor Swift en las transmisiones de la NFL durante los partidos de los Kansas City Chiefs generaron un aumento estimado de $120 millones en el valor de la marca del equipo. Además, los índices de audiencia femenina de la NFL crecieron un 53% en el grupo de 12 a 17 años durante ese mismo periodo. El país más grande sin aeropuerto es Andorra. Solo cuenta con 3 helipuertos privados y para viajar en avión sus habitantes se desplazan hasta los aeropuertos más cercanos de Francia o España. Los otros países que tampoco tienen aeropuertos son Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano, todos ellos estados de territorio muy reducido en Europa. Las lavadoras con puerta frontal utilizan entre 40 y 75% menos agua y entre 30 y 85% menos electricidad que las lavadoras tradicionales con puerta superior. Esta diferencia en eficiencia energética e hídrica las convierte en una opción significativamente más sostenible y económica a largo plazo para cualquier hogar que busque reducir su consumo de recursos. Los luchadores de sumo profesionales en Japón tienen prohibido conducir automóviles o motocicletas. Esto se debe a que por su tamaño no caben cómodamente en algunos vehículos pequeños y, en caso de accidente, podrían sufrir lesiones más graves que una persona promedio. Es una medida de protección adoptada por la Asociación de Sumo para preservar la integridad física de sus deportistas profesionales. El tití pigmeo es el mono más pequeño del mundo. Mide menos de 20 centímetros y pesa apenas 100 gramos. Habita en las tierras bajas tropicales de los bosques de la Amazonia Occidental y, a pesar de su tamaño diminuto, es un animal activo y sociable que vive en grupos familiares dentro de la selva. En el siglo XVIII, el carpintero John Harrison revolucionó la navegación marítima al inventar un cronómetro marino capaz de medir la longitud con precisión. Funcionaba manteniendo la hora exacta de Greenwich durante los viajes. Los navegantes comparaban esa hora con el mediodía local determinado por la posición del sol, lo que les permitía calcular la longitud con una exactitud que antes era completamente imposible. El aluminio fue considerado más valioso que el oro durante parte del siglo XIX, ya que era muy difícil de obtener en cantidades grandes. El gobierno de Francia exhibió barras de aluminio junto a las joyas de la corona, y Napoleón III tenía cubiertos de aluminio que reservaba para sus invitados más distinguidos en ocasiones especiales, mientras los demás comían con cubiertos de oro convencionales. La película El planeta del tesoro fue la primera en usar la técnica de animación Deep Canvas, que combinaba animación bidimensional tradicional con entornos tridimensionales generados por computadora. A pesar de este avance tecnológico, es considerada un fracaso económico. Recaudó $109 millones con un presupuesto de aproximadamente $140 millones de inversión inicial. Rusia abarca 11 de las 24 zonas horarias del planeta. Cuando alguien despierta en un extremo del país, alguien en el extremo opuesto ya está cenando. China, un país de tamaño comparable, usa una sola zona horaria para que todo el territorio tenga siempre la misma hora que la capital Beijing. Una decisión política más que una lógica geográfica o práctica para sus ciudadanos. Si se fundiera la Estatua de la Libertad, el metal resultante tendría menos valor que un apartamento en Nueva York. La estatua contiene 31 toneladas de cobre y 125 toneladas de acero, lo que en total tendría un valor aproximado de $227.600, una cifra irrisoria comparada con los precios del mercado inmobiliario de esa ciudad. Después de analizar las pinturas rupestres más antiguas encontradas en cuevas, los investigadores determinaron que por lo menos el 75% de las huellas de manos marcadas en las paredes fueron hechas por mujeres.
Esta conclusión se obtuvo analizando el tamaño relativo de los dedos en las marcas, cambiando la idea que se tenía de quiénes eran los principales creadores de ese arte prehistórico. La primera vez que un ser humano avistó la Antártida fue en el año 1820. Siendo el último continente en ser descubierto, el primer desembarco reclamado en el continente recién llegó al año siguiente. Sin embargo, desde la antigüedad ya existían hipótesis sobre su existencia y hay numerosos mapas antiguos que representan una masa continental al sur del planeta, a pesar de que en ese momento nadie había visitado ese lugar desconocido. El nombre original del restaurante Burger King era Insta Burger King, cuando fue inaugurado en 1953. El nombre fue inspirado en una nueva máquina de cocción llamada Insta Broiler, capaz de preparar 12 hamburguesas simultáneamente, lo que representaba una innovación tecnológica importante para la industria de la comida rápida en aquella época de expansión económica. Uzbekistán y Liechtenstein son los únicos países del mundo sin salida al mar que están completamente rodeados por otros países que tampoco tienen salida al mar. Si alguien quisiera llegar al océano por tierra desde cualquiera de estos dos países, tendría que cruzar obligatoriamente al menos dos fronteras de países distintos antes de alcanzar cualquier costa marítima. En 1903 ocurrió el primer hackeo documentado de la historia. El inventor Neville Maskelyne demostró públicamente que las nuevas comunicaciones de telégrafo inalámbrico podían interceptarse con facilidad. Aprovechando una presentación oficial del sistema, insertó mensajes insultantes hacia el creador del invento, evidenciando ante toda la audiencia la total vulnerabilidad de la tecnología que se pretendía vender como segura. Un hombre llamado Chris Clark compró en 1994 el dominio pizza.com por $20, renovándolo cada año por el mismo precio. En 2008 decidió ponerlo en subasta. Al finalizar la puja, lo vendió por $2.600.000, multiplicando de forma extraordinaria una inversión que durante años había sido simplemente un gasto pequeño y rutinario. La diapausa es un estado de hibernación que presentan algunos insectos, en el que suspenden su desarrollo ante condiciones adversas, reducen su metabolismo hasta un 90%, producen anticongelantes naturales y pueden resistir temperaturas extremas. Algunas especies permanecen en ese estado durante años enteros, esperando el momento ideal para reactivarse y continuar su ciclo vital de manera completamente normal. Una antípoda es el punto exactamente opuesto en la Tierra a uno determinado. Por la distribución de los continentes, algunos países quedan en la antípoda de otros, como Argentina y Chile frente a China, o España y Portugal frente a Nueva Zelanda. El Océano Pacífico es tan grande que tiene dos puntos antipodales dentro de sus propias aguas, algo completamente único entre todos los océanos. El país de Samoa se saltó el 30 de diciembre del año 2011 por completo, pasando directamente del 29 al 31 de diciembre. Esto ocurrió porque cambiaron oficialmente de zona horaria al otro lado de la línea internacional de cambio de fecha, adelantándose 24 horas de un golpe para alinearse con sus principales socios comerciales de la región del Pacífico. La cima del Everest es considerada el punto más alto del mundo con 8.849 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, el punto más alejado del centro de la Tierra es la cima del volcán Chimborazo en Ecuador, ya que el planeta tiene forma geoidea y la zona ecuatorial presenta naturalmente mayor distancia respecto al núcleo terrestre que los polos. La ilusión de la cara doble ocurre cuando se duplican los ojos y la boca de una persona en una imagen, produciendo una incomodidad visual notable. Esto genera confusión en el sistema de reconocimiento facial del cerebro, refinado evolutivamente durante millones de años. Sin embargo, al rotar la imagen, la incomodidad desaparece porque el cerebro no detecta bien los rasgos faciales al verlos invertidos. Las rebanadas de queso amarillo procesado en realidad no son cortadas. Durante su fabricación se aplica calor que vuelve el material maleable y luego una máquina les da forma dividiéndolas automáticamente. En la mayoría de los países del mundo no se les puede llamar legalmente queso por su bajo contenido de productos lácteos reales y el alto porcentaje de aditivos y procesados que contienen.
Toda la energía almacenada en el mundo en forma de petróleo y gas equivale a menos de una semana de energía solar que llega al planeta. Los combustibles fósiles provienen de materia orgánica que en su momento capturó energía del sol mediante fotosíntesis. En ese sentido, el petróleo y el gas natural son esencialmente energía solar que fue almacenada durante millones de años en el subsuelo. La ingeniera que inventó el término ingeniería de software fue Margaret Hamilton, quien lideró el equipo que programó la computadora del Apolo. El código se escribía primero en papel y luego se tejía físicamente en cuerdas de memoria con cables que pasaban por pequeños anillos magnéticos, representando un 1 si el cable pasaba por dentro del anillo y un 0 si pasaba por fuera del mismo. Llegar al centro de la Vía Láctea requeriría aproximadamente 25.000 años viajando a la velocidad de la luz. Nuestro sistema solar está ubicado en uno de los brazos espirales de la galaxia, por lo que el núcleo galáctico queda considerablemente lejos de nuestra posición actual. Es una distancia que difícilmente puede procesarse con los marcos de referencia espaciales que manejamos cotidianamente. En Japón se utiliza un círculo para indicar que una respuesta en un examen es correcta. El símbolo de palomita o checkmark, reconocido en el resto del mundo como señal de acierto, significa en Japón que la respuesta es incorrecta. Por esa razón histórica, los controles de consola PlayStation usaron esos mismos símbolos para seleccionar y cancelar, generando años de confusión entre jugadores de diferentes regiones. El volcán más inusual del planeta es el Ol Doinyo Lengai, al noroeste de Tanzania. Es el único volcán conocido que arroja lava de composición de carbonatos específica, lo que hace que su temperatura sea mucho más baja, llegando solo a 590 grados Celsius. Durante el día su lava es de color negro y en la noche es rojo intenso, volviéndose blanca al contacto con el agua. Las marcas de relojes Rolex y Tudor le pertenecen a la Fundación Hans Wilsdorf, por lo que no pueden dividirse, venderse ni repartir dividendos entre accionistas. La fundación no paga impuestos y sus ganancias se destinan a apoyar iniciativas para el avance del conocimiento humano, aunque las cifras exactas de sus donaciones anuales no se hacen públicas nunca. Durante el funeral del presidente Andrew Jackson en 1845, su mascota, un perico, empezó a gritar groserías al ver tanta gente reunida. Jackson le había enseñado esas palabras durante años. El perico se negó a callarse a pesar de todos los intentos por controlarlo, y finalmente tuvieron que sacarlo de la sala y llevarlo a otro cuarto durante la ceremonia. El territorio de Japón se extiende más al norte, al sur, al este y al oeste que toda la península de Corea. Esto es posible gracias a sus numerosas islas dispersas, especialmente las del sur, incluyendo Yonaguni, la isla más occidental del archipiélago japonés, que se encuentra bastante distante de la isla principal pero dentro del territorio oficial del país. Canadá no tiene una fecha exacta de independencia de Gran Bretaña. Cuando la Suprema Corte estableció una fecha oficial, determinó que la independencia se adquirió en algún momento entre la firma del Tratado de Versalles en 1919 y la aprobación del Estatuto de Westminster en 1931. Un periodo de 12 años sin punto concreto de separación. Los tres países formados más recientemente en el mundo son Sudán del Sur en 2011, Kosovo en 2008 y Montenegro en 2006. Estos tres casos representan los ejemplos más recientes de formación de nuevas naciones a través de procesos de independencia y reconocimiento internacional en la historia política contemporánea del mundo global. El símbolo nacional de Irlanda es un arpa dorada cuyo uso como emblema del país se remonta al siglo XIII. Es el único país del mundo que tiene un instrumento musical como símbolo oficial y aparece en escudos de armas, monedas, pasaportes y en toda la documentación oficial del Estado irlandés, siendo una de las identidades nacionales más particulares y reconocibles del continente europeo. En la isla de Lambay, frente a las costas de Irlanda, habitan wallabies, marsupiales propios de Australia, liberados ahí por el zoológico de Irlanda cuando tenía sobrepoblación de animales. A pesar de estar a miles de kilómetros de su hábitat natural, la colonia se adaptó y sobrevive sin problemas en ese rincón del Atlántico Norte. Las primeras pruebas de la penicilina se realizaron en ratones.
Si en cambio se hubieran hecho en conejillos de indias, el destino de este antibiótico habría sido radicalmente diferente, ya que estos animales son alérgicos a la penicilina. Este detalle fortuito influyó directamente en el descubrimiento de uno de los medicamentos más importantes e influyentes de toda la historia de la medicina moderna, el único lugar donde el japonés es idioma oficial. Además del propio Japón, es la isla de Angaur en Palaos, habitada por solo 130 personas. Paradójicamente, en Japón el japonés no está especificado como idioma oficial en su constitución. Actualmente, ninguna persona en la isla de Angaur habla japonés en su vida cotidiana, a pesar de esa rareza legal en los documentos constitucionales del país. Rusia tiene una posición geopolítica curiosa. En un extremo hace frontera con Noruega, el país que ocupa el primer lugar en los índices de libertad, democracia y calidad de vida. En el otro extremo, hace frontera con Corea del Norte, que ocupa el último lugar en esos mismos índices que miden libertad de prensa, libertad económica y calidad democrática de los gobiernos del mundo. Las hojas del árbol moringa contienen todos los aminoácidos esenciales para el ser humano, más hierro que las espinacas, más calcio que la leche y más vitamina A que las zanahorias. Sus semillas además tienen capacidad de purificar el agua, ya que contienen una proteína que captura las impurezas presentes en el líquido, siendo una planta de enorme potencial para regiones con escasez de nutrientes. En Japón hay más del doble de tiendas 7-Eleven que en Estados Unidos, el país donde nació la franquicia. Japón tiene 21.000 sucursales contra 9.300 en Estados Unidos. Solo en Tokio hay más de 2.000. Y ofrecen una variedad de productos considerablemente mayor que las sucursales de cualquier otro país donde opera esta cadena. El rey de corazones es el único de los 4 reyes de la baraja que no tiene bigote. Esta distinción se originó en un error de impresión cometido en el siglo XV. Originalmente todos los reyes tenían bigote, pero un artesano grabador se equivocó al hacer el molde del rey de corazones. Y ese diseño erróneo fue adoptado por todos los fabricantes posteriores, perdurando hasta el día de hoy. La pintura en blanco más cara de toda la historia es Bridge de Robert Ryman, vendida por $20 millones en 2015. Pinturas como esta buscan provocar al espectador para que exprese sus propias ideas en lugar de que sea la obra quien las dicte, invirtiendo el rol tradicional del arte como transmisor de mensajes y dejando toda la interpretación al observador. El guionista Oliver Stone reveló que el nombre del personaje principal de Scarface de 1983, Tony Montana, fue inspirado en su jugador favorito de fútbol americano, el mariscal de campo Joe Montana. 4 veces ganador del Super Bowl, esta conexión entre el cine y el deporte dio nombre a uno de los personajes más icónicos e influyentes de la cinematografía contemporánea. Es 30 veces más probable que un rayo le caiga a una jirafa que a un ser humano. Este cálculo se basó en 5 casos documentados entre 1996 y 2010, dado que en ese periodo existían aproximadamente 140.000 jirafas en el mundo. La probabilidad se estimó en 0.003 rayos por cada 1.000 jirafas al año. El punto más alto de Dinamarca, con 171 metros sobre el nivel del mar, es más bajo que el punto más bajo de Suiza, que tiene 193 metros de altitud mínima. Mientras tanto, el punto más alto de los Países Bajos, conocidos por ser un país muy plano, alcanza los 322 metros sobre el nivel del mar. Dover Castle, el castillo más grande de Inglaterra, tiene más de 5 kilómetros de túneles secretos subterráneos que se usaban en tiempos de guerra para entrar y salir de la edificación sin ser detectado. Muchos de estos túneles no han sido descubiertos todavía, y los que sí se conocen representan una red de infraestructura militar subterránea de notable complejidad y extensión histórica. Un estudio reveló que 125 especies de mamíferos, incluyendo el oso polar, el ornitorrinco y el wombat, brillan bajo la luz ultravioleta debido a la fluorescencia de su piel o pelaje. Aunque no se conoce con certeza su función evolutiva, los científicos creen que podría servir para facilitar la comunicación entre individuos de la misma especie durante las horas nocturnas. La ciudad de Rotorua en Nueva Zelanda tiene un olor constante a huevo podrido en el aire, causado por el azufre que emana de los pantanos geotérmicos de la zona. A pesar de ese aroma tan particular, la ciudad tiene habitantes permanentes y recibe turistas de todo el mundo.
atraídos por las impresionantes aguas termales naturales que se encuentran distribuidas por toda la región. Existe una ley en India que obliga a los médicos a escribir sus recetas en letras mayúsculas y con la mayor claridad posible. El objetivo es evitar errores de interpretación que puedan llevar a los pacientes a recibir medicamentos incorrectos, un problema que ha causado graves consecuencias para la salud de muchas personas por culpa de la letra ilegible de los profesionales de la medicina. Damage Control es una serie de cómics de Marvel lanzada en 1988, que gira en torno a una empresa ficticia encargada de limpiar los daños causados por las batallas de los superhéroes. A diferencia de las historias típicas de cómics, ofrece una perspectiva humorística sobre cómo afectan los daños colaterales de esas peleas a la gente completamente común. El videojuego Balatro, que vendió 1 millón de copias en menos de un mes, fue creado íntegramente por un solo desarrollador llamado Local Thunk. El juego tiene más de 100 cartas de Joker con efectos que modifican las reglas básicas del juego. Fue el videojuego independiente más exitoso del año 2024 a nivel mundial, convirtiéndose en un fenómeno cultural dentro de la industria. Los plátanos en su punto óptimo de maduración emiten un brillo azul bajo la luz ultravioleta. Este fenómeno ocurre porque en ese momento la clorofila del fruto se descompone en compuestos fluorescentes que, a diferencia de los de otras frutas, se mantienen estables durante varios días. Por eso el plátano es prácticamente la única fruta conocida que muestra este brillo azul de forma visible durante su maduración. Un rasgo invisible en condiciones de luz normal. El pelotón de 12 miembros que el 3 de noviembre de 1986 se dirigía a escuchar argumentos en un juicio contra la empresa de ascensores Otis quedó atrapado en un ascensor averiado. El ascensor en el que viajaban era precisamente un ascensor Otis, en una ironía perfecta. En 1930, el artista Grant Wood pintó gótico americano usando a su hermana Nan y a su dentista como modelos. Algunos piensan erróneamente que los modelos son una pareja. La casa representada en el cuadro existe realmente en Eldon, Iowa, y sigue siendo visitada por curiosos hasta hoy. El río Amazonas, que hoy fluye de oeste a este, solía fluir en sentido contrario en tiempos prehistóricos y durante un breve periodo fluyó en ambas direcciones. Estudios de 2006 sugieren que el levantamiento de la cordillera de los Andes fue lo que alteró gradualmente la dirección natural del agua. En el año 2007, una pareja en Bosnia que llevaba a un matrimonio sin amor buscó independientemente a su alma gemela en Internet. Ambos encontraron perfiles que les parecieron ideales, pero al ir a conocerse en persona descubrieron que habían organizado una cita con su propio cónyuge. Y finalmente se divorciaron. La empresa Walt Disney es el segundo mayor comprador de explosivos del mundo, únicamente superada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Además, Disney es el mayor consumidor de fuegos artificiales del planeta, lo cual explica los espectáculos de sus parques temáticos que deslumbran a millones de personas cada noche. Se ha documentado que delfines machos jóvenes, cuando se frustran, atacan y matan marsopas en grupo. Investigadores marinos han encontrado cuerpos de marsopas con costillas rotas y marcas consistentes con ataques de delfines nariz de botella. Este comportamiento parece estar relacionado con agresión social y práctica de dominancia entre los grupos. El escarabajo Hércules, nativo de América Central y del Sur, puede levantar más de 100 veces su propio peso corporal. Los machos son famosos por sus enormes cuernos, que usan para combatir entre sí por territorio y acceso a hembras, lanzando a sus rivales desde ramas y troncos con notable fuerza. En junio de 1943, el congresista estadounidense Andrew May anunció en rueda de prensa que los submarinos americanos sobrevivían a ataques japoneses porque las cargas de profundidad explotaban demasiado superficial. Japón hizo ajustes basándose en esa declaración y alrededor de 800 marineros americanos perdieron la vida como consecuencia. David Gress transforma chatarra en arte creando figuras de animales con motores, cadenas y herramientas oxidadas. Su trabajo transmite conciencia ecológica al convertir lo desechado en belleza. Lo increíble es cómo capta expresiones y dinamismo con materiales rígidos.
NIO EVE es un auto sin volante ni pedales, completamente autónomo. Tiene un interior tipo lounge con ventanas de cristal inteligente. Se controla desde el metaverso o por comandos virtuales. Es silencioso. Eléctrico y futurista en diseño. Apunta a una experiencia de viaje sin intervención humana. Las ruedas omnidireccionales permiten girar sin moverte del sitio o avanzar de lado como un cangrejo. Con esta tecnología puedes moverte en cualquier dirección como si flotaras. Ideal para robots y vehículos que necesitan maniobrabilidad extrema. Una pared vieja puede tener nueva vida en segundos gracias a la tecnología láser que renueva superficies eliminando imperfecciones. Es una solución rápida para diseño de interiores y construcción moderna. Con un solo barrido puedes transformar un espacio por completo. Los túneles de carretera tienen las luces de la entrada mucho más potentes que las del centro. Esto no es un gasto innecesario de electricidad, es una medida de seguridad esencial. Sirve para que el ojo del conductor no sufra un shock al pasar de la luz del sol a la oscuridad, permitiendo que la pupila se adapte gradualmente. En la fe de la cienciología, el número 33 se considera el número maestro y simboliza el altruismo y el amor verdadero. El actor Tom Cruise se separó de cada una de sus 3 exesposas, Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes, exactamente cuando cada mujer tenía 33 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, la penicilina escaseaba tanto que los médicos la reciclaban. Extraían la penicilina que había pasado por el cuerpo de un paciente y aislaban lo que quedaba en la orina para reutilizarla y administrársela a otro enfermo que la necesitara. Una medida desesperada pero necesaria para salvar vidas. A pesar de tener 6 patas y existir desde hace más de 300 millones de años, las libélulas son incapaces de caminar. Sus patas están adaptadas para agarrar ramas y atrapar presas en el aire. Además, poseen una visión de casi 360 grados gracias a sus enormes ojos compuestos. En 1925, el estafador Victor Lustig logró vender la Torre Eiffel a un comprador de chatarra, haciéndose pasar por un corrupto funcionario del gobierno francés. Cuando el comprador fue a reclamar el monumento, descubrió el engaño y que Lustig ya había huido hacia Austria con el dinero. En 1883 se liberaron mangostas en campos de caña de azúcar en Hawái para controlar la población de ratas. Como las ratas son nocturnas y las mangostas son diurnas, el plan fracasó. Los agricultores terminaron con problemas con ambas especies y las aves nativas casi desaparecieron. La primera vez que un código de barras fue escaneado en un producto ocurrió el 26 de junio de 1974 en un supermercado en Troy, Ohio. El producto escaneado fue un paquete de chicles Wrigley's Juicy Fruit, un momento que cambió para siempre el comercio mundial. El famoso Bruce Lee era supuestamente tan rápido y preciso que podía lanzar un grano de arroz al aire y atraparlo con palillos chinos antes de que tocara el suelo. Esta habilidad extraordinaria se cita frecuentemente como ejemplo del nivel de control físico y velocidad de reacción que había logrado desarrollar. En 2014, el programa de radio pública NPR publicó un enlace en Facebook acusando a los estadounidenses de ya no leer. Muchas personas comentaron furiosas sin haber leído el contenido, demostrando precisamente el punto que NPR intentaba hacer. Quienes sí leyeron el artículo recibieron una felicitación especial dentro del mismo. Durante siglos, los monjes budistas practicaron la automumificación. Consumían únicamente agua, nueces, frutas y semillas. Luego se sellaban dentro de una pequeña tumba con un tubo de respiración y una campana. Si un día no sonaba la campana, se consideraba que habían muerto y la tumba se sellaba por 1000 días. En 1991, cuando el crucero Oceanos comenzó a hundirse, el capitán y la tripulación abandonaron el barco y a los pasajeros sin siquiera activar la alarma. El animador del barco, Moss Hills, tomó el control, usó una radio para pedir ayuda y logró salvar a todos los pasajeros a bordo. La escatomancia es una práctica milenaria en la que se predice el futuro de una persona examinando sus heces. Aunque hoy parece una curiosidad histórica,
el análisis de muestras fecales llegó a ganar relevancia real en la medicina moderna, permitiendo detectar infecciones, parásitos, problemas digestivos e incluso ciertos tipos de cáncer. Se descubrió que alrededor del 92% de todos los cambiadores de pañales en el Reino Unido contenían trazas de cocaína. En 1967, los ciudadanos de Picoasa, Ecuador, eligieron como alcalde a un desodorante para pies llamado Pulva Pies tras una campaña publicitaria que lo promocionó hábilmente. La palabra inglesa twin-dealing, que significa gemelos, es la palabra más larga del idioma inglés que no contiene ninguna vocal. Mientras tanto, en 1997, Iceland Foods lanzó una línea llamada Crazy Vegetables con zanahorias con sabor a chocolate y maíz con sabor a pizza para que los niños comieran verduras. El libro Guinness de los Récords es el libro más robado de las bibliotecas públicas del mundo. Durante décadas, numerosas bibliotecas reportaron la constante desaparición de ejemplares por su enorme popularidad. En muchos lugares, las nuevas ediciones debían colocarse en áreas vigiladas porque desaparecían poco tiempo después de llegar a los estantes. Solo 10 personas han sido nombradas miembros honorarios de los Harlem Globetrotters. Y entre ellos se encuentran 2 papas, Juan Pablo II y el Papa Francisco. Es uno de los honores más exclusivos y peculiares que puede otorgar un equipo deportivo, y demuestra el alcance cultural global de esa legendaria franquicia. El hombre que inventó y vendió la vaselina, Robert Chesbrough, creía tanto en su producto que comió una cucharada del milagroso gel cada día de su vida hasta su muerte a los 96 años. Curiosamente, su longevidad excepcional solo añadió más credibilidad popular a las propiedades saludables del producto. Bolivia reconoce 37 idiomas oficiales en su constitución desde 2009, a pesar de que la mayoría de la población habla español. Esto incluyó lenguas indígenas como el quechua, el aymara y el guaraní, con el fin de dar reconocimiento legal y cultural a los pueblos que carecían de representación. El pavón nocturno macho puede detectar feromonas de la hembra a millas de distancia. Hablando de insectos, la picadura de la avispa cazadora de tarántulas es considerada una de las más dolorosas de cualquier insecto. Los expertos recomiendan que si te pica, lo mejor es tumbarte en el suelo y gritar. En el siglo XIII, el Papa Gregorio IX declaró que los gatos eran encarnaciones de Satanás. Esto provocó masacres masivas de felinos en toda Europa, lo que causó un aumento exponencial en la población de ratas. Se cree que este aumento directo de ratas contribuyó a acelerar la propagación de la peste negra. Thierville, un pequeño pueblo en Normandía, es el único lugar de toda Francia que no ha perdido a ningún residente en las últimas 5 guerras en que la nación ha participado, incluyendo la Primera y Segunda Guerra Mundial. Todos y cada uno de los soldados que partieron de allí lograron regresar a casa. La guayaba es considerada una superfrutas porque contiene 4 veces la vitamina C de una naranja, 3 veces la proteína y 4 veces la fibra de una piña. Además, tiene más potasio que el plátano promedio, convirtiendo a esta fruta tropical en uno de los alimentos más nutricionalmente completos que existen. En 1946, el inventor francés Louis Réard no encontró ninguna modelo dispuesta a mostrar su nuevo invento, el bikini. Entonces, recurrió a Micheline Bernardini, una bailarina exótica de 19 años que no tuvo problema alguno en lucir la prenda. Así se lanzó al mundo uno de los trajes de baño más icónicos. Los erizos tienen flotabilidad natural gracias a sus púas huecas, lo que les permite mantenerse fácilmente en la superficie del agua y cruzar ríos o lagos cuando necesitan buscar alimento o refugio. Aunque muchos los imaginan lentos y torpes, algunos son sorprendentemente buenos escaladores y pasan gran parte del tiempo en los árboles. El maratón de los Juegos Olímpicos de 1904 en St. Louis resultó ser el evento más extraño de la historia. Un competidor recorrió gran parte de la ruta en automóvil, otro usó veneno de rata como estimulante, y un tercero comió manzanas podridas, tomó una siesta y aún así terminó en 4º lugar. En el verano de 2006,
Walt Disney puso fin tranquilamente a su acuerdo de promoción cruzada con McDonald's, buscando distanciarse de la cadena de comida rápida y de su supuesta contribución a la epidemia de obesidad infantil que afectaba a millones de niños en los Estados Unidos en ese momento. En 1974, el joven Neville Evin de 17 años murió en Bermuda al ser atropellado por un taxi mientras conducía su ciclomotor. Aproximadamente un año después, su hermano Erskine conducía ese mismo ciclomotor por la misma calle cuando fue atropellado y muerto por el mismo taxi y el mismo conductor. El golf más largo jamás jugado fue completado en 2017 por Adam Ralston y su caddy Ron Rutland. Partieron del extremo occidental de Mongolia y viajaron 1.249 millas golpeando una pelota de golf. El recorrido tomó 82 días y Ralston dio 20.093 golpes. En la película Jurassic Park de 1993, los sonidos usados para los velociraptores no fueron creados digitalmente. El ingeniero de sonido Gary Rydstrom los grabó en Marine World y en realidad son los sonidos que produce una tortuga durante el apareamiento. Nadie lo habría imaginado jamás viendo la película. La primera letra de la canción Yesterday de los Beatles fue huevos revueltos. Paul McCartney se despertó con la melodía en la cabeza y para recordarla tarareó esas palabras por toda la casa. El nombre real llegó semanas después. Dicho esto, existe un trastorno real llamado grafoespasmo, el término médico para los calambres del escritor. Una encuesta realizada a 23.000 personas en 22 países reveló que alrededor del 20% de la población mundial cree que los extraterrestres viven entre nosotros disfrazados de personas normales. En India y China ese porcentaje sube hasta el 40%, convirtiéndose en una creencia sorprendentemente extendida. Para su pequeño papel como criminal drogado en la comedia Ferris Bueller's Day Off de 1986, Charlie Sheen se mantuvo despierto durante 48 horas antes del rodaje para tener un aspecto auténtico, una de las preparaciones actorales más inusuales, aunque quizás no tan distinta a sus hábitos reales de entonces. La Universidad de Minnesota fue fundada antes de que Minnesota existiera como estado. La institución abrió sus puertas en 1851 y no fue hasta 1858 que el estado fue admitido en la Unión. Un caso curioso en el que la academia precedió al gobierno propiamente dicho. En la madrugada del 19 de febrero de 1916, una acumulación de presión de aire en un túnel del metro de Brooklyn disparó a Marshall Maybell y dos compañeros hacia afuera a través del barro y el agua del río East, lanzándolos más de 24 pies al aire. Maybell sobrevivió milagrosamente. Durante la Guerra Civil estadounidense, las enfermedades causaron casi el doble de muertes que los combates. El mayor problema entre los soldados era la diarrea severa. Se desarrolló un código no escrito según el cual nadie debía disparar a un soldado enemigo que estuviera atendiendo sus necesidades naturales en ese momento. Las orcas, pese a su nombre, son en realidad delfines. Pero hablando de animales en grupo, en enero de 2011, una manada de más de 400 lobos atacó el pueblo de Verkhoyansk en Rusia, matando más de 30 caballos en solo 4 días. Las autoridades locales enviaron partidas de caza sin poder explicar tan enorme concentración. El 2 de marzo de 1945, el soldado indio Faz al-Din lideraba un ataque contra una posición japonesa en Birmania cuando fue gravemente herido. A pesar de ello, continuó combatiendo. Motivó a sus compañeros y regresó al cuartel para informar sobre la situación. Poco después murió a causa de sus heridas. Tom Scholz grabó el álbum debut de Boston en su propio sótano, pero entregó las pistas al estudio como si hubieran sido grabadas profesionalmente allí. El álbum se ha vendido en más de 17 millones de copias hasta la fecha, una prueba de que la calidad de un trabajo no depende de las condiciones en que se haga. George Washington fue el único presidente de Estados Unidos en recibir el 100% de los votos electorales. Lo logró en ambas elecciones de 1789 y 1792. Todos los electores disponibles votaron por él de manera unánime en las dos ocasiones, algo irrepetible en la historia. Iquitos, la capital de la región de Loreto en Perú,
Tiene más de 470,000 personas y solo puede accederse por río o por aire. Es la ciudad más grande del planeta a la que no se puede llegar por carretera. Esta situación hace de Iquitos un caso urbano completamente único en el mundo. En 1997, en honor al 20º aniversario de Apple, la compañía lanzó un Mac de edición limitada que costaba alrededor de $7,500. El equipo era entregado personalmente en limusina por un empleado de Apple vestido con smoking. Un lujo tecnológico pensado exclusivamente para ejecutivos de alto rango. Las ratas africanas de bolsas gigantes han sido entrenadas para detectar tuberculosis con mayor precisión que muchas pruebas de laboratorio. Además, pueden localizar minas terrestres ocultas, ya que su bajo peso les permite caminar sobre terreno peligroso sin detonar explosivos. Pueden inspeccionar un campo de minas del tamaño de una cancha de tenis en menos de media hora. El personaje de Yoda en Star Wars Episodio 5 fue diseñado por Stuart Freeborn, quien modeló el sabio rostro verde del Jedi, mezclando su propio rostro con el del genio inventor Albert Einstein. El resultado fue uno de los personajes más icónicos de la historia del cine. Reconocido inmediatamente en todo el mundo. El primer uso registrado de la frase truco o trato ocurrió en 1927 en Blackie, Alberta. Un periódico local reportó que bromistas iban de puerta en puerta exigiendo una recompensa o de lo contrario harían una travesura a los dueños. Fue el inicio de una tradición de Halloween que se extendería por todo el mundo. En 2009, Brian Acton fue rechazado para un puesto en Facebook. 5 años después, en 2014, Facebook compró su empresa y la aplicación que había creado. Un pequeño programa llamado WhatsApp por $19,000 millones. El rechazo inicial resultó ser el mejor negocio de su vida con diferencia. El 19 de abril de 1951, Shigeki Tanaka, un japonés de 20 años que había presenciado los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, viajó hasta Estados Unidos, el país responsable de las explosiones, y ganó el maratón de Boston ante miles de espectadores. Un acto profundo de resiliencia. En la película El Padrino de 1972, la palabra mafia nunca se pronuncia en ningún momento. El productor Albert Rudy acordó con el jefe de la mafia Joseph Colombo retirar la palabra del guión y donar las ganancias del estreno a una liga de derechos civiles italoamericanos para conseguir el permiso de rodaje. El esófago de un calamar pasa a través de su cerebro en forma de rosquilla. Esto significa que si el calamar intenta tragar algo demasiado grande, puede causarse literalmente daño cerebral al hacerlo. Un diseño anatómico que parece un error evolutivo, pero que ha funcionado bien para estos cefalópodos durante millones de años. Las orugas en su etapa larval consumen más de 27,000 veces su propio peso corporal. Además, tienen hasta 4,000 músculos en su diminuto cuerpo, mientras que los humanos, mucho más grandes, solo contamos con 629. Nintendo fue fundada en 1889 como empresa de naipes. Con el tiempo, sus productos se volvieron enormemente populares entre la yakuza japonesa. El crimen organizado usaba las cartas en casinos ilegales y Nintendo se convirtió en su principal proveedor. Sin ese dinero, probablemente jamás habría existido la empresa de videojuegos que conocemos hoy. En el Festival de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, Haití y Liechtenstein descubrieron que tenían exactamente la misma bandera. Para distinguirse, Liechtenstein añadió una corona a su bandera oficial al año siguiente. Una coincidencia vexilológica que nadie había notado hasta que los dos países compitieron juntos. Cuando el actor Anthony Hopkins fue a Londres en 1973 buscando el libro La chica de Petrovka, lo encontró abandonado en un banco de la estación. En 1975, al conocer al autor, Hopkins descubrió consternado que el ejemplar que había encontrado era exactamente el mismo que el escritor había perdido. En 1928 se vendió por primera vez el pan de molde en Davenport, Iowa, gracias al invento de Otto Frederick Roweather.
Él había creado la primera máquina de cortar pan en 1912 y lo anunció como el mayor avance en la industria panadera desde la introducción del pan embolsado. Argentina recibió su nombre de colonizadores europeos que creían que había riquezas ocultas en las montañas de la región. En italiano, Argentina se traduce aproximadamente como plateada, y los exploradores creían que en algún lugar de ese territorio se escondía una legendaria montaña de plata que nunca llegaron a encontrar. La careta de Michael Myers en la saga Halloween es en realidad una máscara del Capitán Kirk de Star Trek. El departamento de atrezzo simplemente la compró, la pintó de blanco y la usó para crear a uno de los asesinos más icónicos del cine de terror, convirtiendo un símbolo de ciencia ficción en símbolo de horror. La draculina, nombrada así en honor al conde Drácula, es una glicoproteína que se encuentra en la saliva de los murciélagos vampiros. Actúa como anticoagulante para ayudar a las criaturas a alimentarse, impidiendo que la sangre se coagule durante la mordida para que puedan beber más rápidamente y de forma más eficiente. El filósofo y matemático Bertrand Russell, de 76 años, pidió el 2 de octubre de 1948 que le asignaran asiento en la sección de fumadores de su vuelo, afirmando que si no podía fumar moriría. El avión se estrelló al aterrizar, matando a 19 personas en la sección de no fumadores. Russell sobrevivió. En la película Spider-Man: Homecoming de 2017, Michael Keaton estuvo constantemente burlándose de Tom Holland citando frases de Batman. Durante una escena de pelea en que Holland lanzaba golpes al buitre, Keaton se giró y susurró oscuramente: "Soy Batman", dejando al joven actor completamente desconcertado y confundido durante el rodaje. El 21 de julio de 1992, el modelo Wayne McLaren, conocido como el Hombre Marlboro, murió de cáncer de pulmón. Entre sus últimas palabras se encontraban: "Cuiden a los niños. El tabaco los matará y yo soy la prueba viviente". Unas palabras devastadoras para la empresa que lo había hecho famoso. En 2012, el gobierno de Seúl instaló mensajes inspiradores, pinturas, esculturas y luces activadas por movimiento en el puente Mapo de Corea del Sur para reducir tragedias. Sin embargo, al año siguiente los incidentes en ese lugar aumentaron significativamente, demostrando que la solución a problemas complejos no es siempre sencilla. Las especies de termitas que tienen el mecanismo de defensa más inusual pueden liberar una sustancia pegajosa y tóxica desde sus propios cuerpos para detener a los depredadores y proteger a su colonia. Lo hacen incluso a costa de sus propias vidas, siendo uno de los ejemplos más extremos del sacrificio colectivo en el reino animal. La guerra civil más larga de la historia sigue activa hasta hoy, conocida como el conflicto Karen. Comenzó en 1949 en el estado Karen de Birmania, hoy Myanmar. Los nacionalistas Karen llevan décadas combatiendo a las fuerzas armadas del gobierno para conseguir la independencia de su pueblo y territorio. Durante la construcción del avión espía Lockheed SR-71 Blackbird en plena Guerra Fría, la CIA usó empresas falsas para obtener titanio de Rusia, ya que era el único país con suficiente cantidad del metal. Los soviéticos estaban suministrando el material con el que se construían los aviones que los espiaban a ellos mismos. En enero de 1887, durante una ventisca en Fort Keogh, Montana, se registraron los copos de nieve más grandes jamás documentados. Un ranchero local midió uno que resultó tener más de 15 pulgadas de ancho. Es el récord de tamaño de un copo de nieve que ninguna tormenta ha podido superar desde entonces. En 1949, la ciudad de Molehill en Virginia Occidental cambió oficialmente su nombre a Mountain simplemente por el humor de convertir una colina de topo en una montaña. En 1962, científicos estadounidenses detonaron una bomba de hidrógeno 100 veces más poderosa que la de Hiroshima fuera de la atmósfera terrestre para ver qué pasaba. El conductor promedio en Gran Bretaña pasa más de 2 días al año esperando que un semáforo pase de rojo a verde. En ciudades congestionadas como Londres, algunos conductores pasan por cientos de semáforos cada semana. Por esta razón, varias ciudades europeas han comenzado a instalar semáforos inteligentes que se ajustan al tráfico en tiempo real.
En 1977, William Campiles robó un manual clasificado de un satélite secreto de la CIA, renunció y vendió la información a los soviéticos por $3,000, creyendo que sus antiguos jefes quedarían impresionados. Confesó a la CIA y pidió convertirse en agente doble. Lo arrestaron de inmediato. Pasó 18 años en prisión. 2 fotones de luz emitidos durante la fotosíntesis son invisibles al ojo humano, pero pueden ser detectados por satélites en la órbita terrestre. Los científicos usan esta señal para monitorear la salud de bosques y ecosistemas desde el espacio, detectando problemas agrícolas y medioambientales antes de que el daño sea visible en la superficie. En el año 2011, el pescador retirado de 71 años Pereira João rescató a un pingüino sudamericano varado en una playa cerca de Río de Janeiro. Desde entonces, cada año el pingüino, llamado Dindim, viaja miles de kilómetros para pasar varios meses con el anciano antes de regresar a su colonia. La boantropia es un trastorno psicológico en el que la persona afectada cree ser una vaca u otro animal bovino. Los casos documentados son extremadamente raros y suelen estar relacionados con episodios psicóticos severos. A lo largo de la historia ha sido mencionado incluso en crónicas reales antiguas y textos médicos de épocas pasadas. En Dinamarca es completamente legal quemar o profanar la bandera nacional, pero es ilegal hacerlo con las banderas de países extranjeros, de las Naciones Unidas o del Consejo de Europa. El razonamiento es que profanar banderas de otros países podría interpretarse como una amenaza directa contra esas naciones soberanas. En una ceremonia de 1972, Charlie Chaplin recibió un Oscar honorífico por sus logros en el cine. Fue la primera vez que Chaplin había estado en los Estados Unidos en 20 años, tras haber sido señalado como comunista. Al subir al escenario, fue recibido con una ovación de 12 minutos de sus colegas cineastas. El huracán Harvey de agosto de 2017 dejó caer tanta lluvia sobre el sur de los Estados Unidos que el Servicio Meteorológico Nacional tuvo que agregar 2 nuevos colores al mapa: un morado claro y un morado oscuro, porque la cantidad de agua duplicó completamente el indicador máximo de inundación previo al suceso. El 11 de septiembre de 2001, tras los ataques en Estados Unidos, todos los vuelos fueron suspendidos excepto uno. El avión despegó de San Diego y aterrizó en Miami transportando antiveneno urgente para un hombre que había sufrido una picadura de serpiente mortal. El vuelo fue escoltado por 2 cazas militares y el hombre sobrevivió. Los bonobos, los grandes simios más cercanos genéticamente a los seres humanos y en peligro de extinción, son naturalmente bisexuales. No parecen discriminar por edad ni por sexo en sus actividades de apareamiento. Esta característica los ha convertido en objeto frecuente de estudio entre primatólogos y antropólogos de todo el mundo. El famoso prado rodante de las películas del oeste americano, conocido como Tumbleweed, no es americano. En realidad es una planta rusa llamada Callitragus, que llegó a Dakota del Sur en la década de 1870, cuando unas semillas de lino importadas resultaron estar contaminadas con sus semillas foráneas. En 1989, cuando Amy Irving se divorció de Steven Spielberg, recibió $100 millones en el acuerdo a pesar de haber firmado un contrato prenupcial. El juez desechó ese documento principalmente porque el contrato había sido redactado sobre una servilleta de cóctel, lo que lo invalidó legalmente por completo. En la película Memento del año 2000, dirigida por Christopher Nolan, varios expertos médicos en neurología señalaron que la película es uno de los retratos más precisos de la amnesia anterógrada que jamás se ha visto en la historia del cine, a pesar de ser una obra de ficción y no un documental. Los ñus aprenden a caminar literalmente minutos después de nacer y pueden seguir el ritmo de su madre y del rebaño en cuestión de pocos días. Este desarrollo motriz extremadamente acelerado es fundamental para su supervivencia en las llanuras africanas, donde los depredadores acechan constantemente y quedarse atrás equivale a morir. El 24 de enero de 2013, más de 800,000 personas en India se unieron para plantar aproximadamente 50 millones de árboles en menos de 24 horas, batiendo el récord mundial de árboles plantados en un día.
La iniciativa fue una respuesta colectiva y organizada para combatir el cambio climático global. La pronunciación del idioma que habla Pingu. El famoso personaje de animación suizo no es simplemente palabrería sin sentido. Es en realidad un idioma sin sentido real llamado Gramelot, que ha sido usado por payasos y en el teatro satírico desde el siglo XVI. Tiene una historia cultural larga que va más allá de los dibujos animados. Entre 1946 y 1958, Estados Unidos detonó al menos 23 bombas nucleares en el atolón Bikini. Las pruebas obligaron a desplazar a la población local y dejaron la zona contaminada durante décadas. Según investigaciones del Centro para el Control de Enfermedades, los hombres tienen más de 5 veces más probabilidades de morir por rayos que las mujeres. De 3.389 personas que fallecieron tras ser alcanzadas por un rayo, el 85% eran hombres, según los datos recopilados. En las prisiones venezolanas, en 2013 había casi 48.000 reclusos en establecimientos construidos para albergar un máximo de 16.500 personas, casi el triple de su capacidad máxima oficial. En 2016, Barack Obama se convirtió en el primer presidente en 88 años en visitar oficialmente Cuba. El último mandatario en hacerlo había sido Calvin Coolidge en 1928. La visita fue histórica y marcó un cambio simbólico significativo en la relación entre los dos países vecinos. La bandera del atolón Bikini fue rediseñada con estrellas negras en lugar de blancas, en representación de los atolones destruidos por las pruebas nucleares estadounidenses. Es uno de los pocos casos en que una bandera conmemora directamente un daño infligido por otra nación. La condición llamada pronoia es lo opuesto a la paranoia. La persona que la padece cree que otros están conspirando en secreto detrás de suya para hacerle cosas buenas. Aunque suena agradable, es un trastorno real que puede interferir con la percepción de la realidad y la capacidad de evaluar situaciones de manera objetiva. Hay aproximadamente 25.000 genes más en un tazón de cereales de maíz que en el cuerpo humano completo. Por otro lado, los seres humanos solo tienen 17 genes más que los gusanos de tierra. Estos datos demuestran que la complejidad de un organismo no depende simplemente de la cantidad de genes que posee. Un estudio de 2016 de la Universidad Estatal de Ohio encontró que el acetaminofén, el ingrediente activo del Tylenol, puede reducir la empatía de las personas. Quienes lo tomaban eran menos capaces de entender y compartir el dolor ajeno en comparación con quienes no habían consumido el medicamento en ese momento. En 1993, el director Steven Spielberg filmó una película que incluía dinosaurios. En realidad, la mayoría de los dinosaurios mostrados en Jurassic Park vivieron durante el período Cretácico, no el Jurásico como el título insinúa. Además, los velociraptores definitivamente tenían plumas, como revelan los nódulos de plumas encontrados en fósiles. El salup fue una bebida caliente popular durante los siglos XVIII y XIX, utilizado como sustituto barato del café y el té. Desapareció completamente cuando empezaron a circular rumores de que curaba enfermedades venéreas. A partir de ese momento, ser visto bebiendo salup se volvió socialmente tan vergonzoso que el producto dejó de venderse. En la serie cómica de animación Looney Tunes de 1962, se lanzó un corto llamado Mexican Borders que presentaba a Slowpoke, primo de Speedy González. El personaje insinuaba que el ratón más lento tenía el hábito de consumir marihuana, lo que resultó polémico incluso para los estándares de la época. Los tifones, ciclones y huracanes son exactamente el mismo fenómeno meteorológico. La única diferencia está en la ubicación geográfica donde se forman. En el Atlántico y el Pacífico Norte se llaman huracanes. En el Pacífico Noroccidental se llaman tifones. Y en el Océano Índico Suroriental se denominan ciclones tropicales severos. Antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, ni siquiera en abogado, Abraham Lincoln fue codueño de una taberna en New Salem, Illinois. También fue el único presidente en la historia del país que obtuvo licencia oficial de cantinero, un detalle biográfico que pocas personas conocen del mítico 16º presidente.
La película Rocky de 1976 fue rodada en solo 28 días. Sylvester Stallone y el pequeño equipo de producción recorrían la ciudad de Filadelfia en una furgoneta y se bajaban a rodar cada vez que el director John Avildsen veía una ubicación colorida y visualmente interesante en las calles del barrio. Los huesos del esqueleto de una paloma son en realidad más livianos que el peso total de todas sus plumas. Esto demuestra cuánto del peso aparente de un ave está concentrado en el plumaje y no en su estructura ósea. Es una de las adaptaciones evolutivas más ingeniosas para conseguir la capacidad de vuelo. En la mitología de los cómics de Marvel, el personaje Wolverine mide solo 5 pies y 2 pulgadas de altura, pero pesa 300 libras gracias a su esqueleto de adamantio. Según los cálculos del índice de masa corporal, este formidable y tonificado guerrero está clasificado técnicamente como extremadamente obeso por las tablas médicas estándar. Los picapinos golpean árboles con una fuerza 1000 veces mayor que la gravedad. A pesar de este impacto repetido, poseen una estructura craneal especializada que distribuye la energía y protege su cerebro. Además, su lengua es sorprendentemente larga y se enrolla alrededor del cráneo, funcionando como amortiguador adicional durante el martilleo constante. En 1994, una demanda fue presentada contra Apple por usar el nombre en clave Carl Sagan para el Power Macintosh 7100. Tras enterarse de la demanda, Apple cambió el nombre en clave a BHA, que el astrónomo luego descubrió que significaba Butthead Astronomer, lo que provocó una segunda demanda. El acto de comer carne de caballo se llama hipofagia. La palabra viene del griego antiguo combinando hippos, que significa caballo, y phagein, que significa comer. Aunque es tabú en muchos países, en algunas regiones de Europa y Asia sigue siendo parte de platos tradicionales y aumentó históricamente durante guerras y épocas de escasez. Según National Geographic, la distancia entre Nueva York y Londres aumenta aproximadamente 1 pulgada cada año. Las dos ciudades se están alejando literalmente. Este movimiento ocurre porque las placas tectónicas de América del Norte y Eurasia continúan separándose lentamente a lo largo de la dorsal mesoatlántica bajo el océano. El tetranitratoxicarbono es una molécula hipotética que fue teorizada por primera vez por una niña de 10 años llamada Clara Lassen, de Kansas City, Missouri, mientras trabajaba con modelos moleculares en clase de ciencias. Hoy es reconocida oficialmente como coautora de un artículo científico junto a su maestra, en un logro verdaderamente extraordinario. El Mahabharata, el poema más largo jamás escrito, es un texto fundamental del hinduismo. Contiene alrededor de 1.8 millones de palabras distribuidas en 74.000 versos. Si alguien intentara recitarlo de forma continua sin descanso, le tomaría aproximadamente 2 semanas completas terminarlo de principio a fin. En 1996 se presentó un crossover histórico entre Marvel y DC Comics que enfrentó a los grandes héroes de ambos universos. En esa serie, Flash se enfrentó en una carrera contra Quicksilver. Flash, decepcionado de que los dos velocistas no fueran amigos, ganó la carrera finalmente. Los Flaming Hot Cheetos de Frito-Lay fueron inventados por Richard Montañez, un hombre que trabajaba como conserje en una de las fábricas de la empresa cuando tuvo la idea y la presentó a los directivos. Hoy ese mismo hombre es un vicepresidente ejecutivo de PepsiCo, propietaria de Frito-Lay, en uno de los ascensos más inspiradores del mundo empresarial. En 2005, la historia musical de la rapera Mia, titulada Arular, nombrada en honor a su padre que luchó con los Tigres Tamil, resultó ser el plan perfecto. El objetivo era que su padre buscara su propio nombre en internet, encontrara el álbum y la contactara. El plan funcionó exactamente como había sido concebido. El primer jugador no blanco en unirse a un equipo de la NBA fue Wataru Misaka, un estadounidense de origen japonés de Utah que jugó con los New York Knicks en 1947. Su incorporación marcó un precedente histórico en el deporte profesional americano muchos años antes del movimiento por los derechos civiles. Los pulpos tienen 3 corazones y su sangre es azul debido a una proteína rica en cobre que transporta el oxígeno.
En otro asunto relacionado con animales inusuales, la comunidad Kalenjin de Kenia, que representa solo el 0.06% de la población mundial, produce atletas que ganan casi el 70% de todas las carreras de élite de fondo. En 1908, Hershey Park construyó un nuevo carrusel y la persona encargada de pintar el letrero del puesto cometió un error ortográfico al añadir una letra extra. En lugar de repintar el letrero, el parque decidió operar la atracción bajo ese nombre incorrecto durante exactamente 32 años antes de corregirlo. Hiroshima y Nagasaki ya no son radiactivas. Las bombas atómicas detonaron en altura y la bola de fuego radiactiva nunca tocó el suelo, lo que redujo significativamente la cantidad de lluvia radiactiva creada. Este detalle técnico explica por qué ambas ciudades pudieron ser reconstruidas y habitadas décadas después de los bombardeos. En 2011, el Honda Accord de 1994 fue el vehículo más robado en Estados Unidos, algo que ocurría cada 46 segundos en el país. En 1996, la rana René dio el discurso de graduación en el Southampton College. Igualmente curioso, a finales de noviembre de 1990, Muhammad Ali voló a Irak y negoció personalmente con Saddam Hussein la liberación de 15 prisioneros americanos, trayéndolos a casa, pese a que el presidente Bush no apoyaba la iniciativa. Varias iglesias en Malta tienen dos relojes. El de la derecha muestra la hora correcta y es usado por la gente del lugar para saber cuándo es la misa. El de la izquierda está intencionalmente equivocado y se colocó para confundir al diablo y evitar que interrumpa los servicios religiosos. Una tradición encantadora y pintoresca. En 1924, mientras estaba preso en la fortaleza de Landsberg en Baviera, Adolf Hitler escribió una carta al dueño de un concesionario de Mercedes-Benz pidiéndole un préstamo para comprar una limusina. El futuro dictador estaba completamente arruinado en ese momento y el tono de la carta era notablemente humilde y suplicante. Los chimpancés en un santuario de Zambia mostraron señales claras de seguir sus propias tendencias de moda. Varios empezaron a colocarse trozos de hierba en las orejas sin ninguna razón aparente más allá del deseo de ser parte del grupo. Los científicos documentaron este comportamiento como evidencia de tradición cultural entre primates no humanos. La empresa de Essex, Inglaterra, llamada Rent-A Mourner, permite a las personas contratar actores para que asistan a sus propios funerales. Los actores van a los velatorios y cuentan historias sobre el difunto como si realmente lo hubieran conocido. El objetivo es que parezca que la persona fallecida era más popular de lo que realmente fue. En 1781, Benjamin Franklin escribió un ensayo titulado Una carta a una academia real sobre los pedos, más conocido como Fart Proudly. El ensayo era la forma de Franklin de expresar su creencia de que varias sociedades académicas de Europa eran ridículamente pretenciosas e incapaces de tratar temas de utilidad real. En un giro irónico de la justicia, el 9 de enero de 1386, en Francia, un cerdo fue oficialmente arrestado, juzgado en un tribunal humano por el asesinato de un niño y sentenciado a morir en la horca. Entre 1979 y 1982 se reportaron en promedio 8.179 lesiones relacionadas con palillos de dientes al año solo en los Estados Unidos. Al menos 3 personas perdieron la vida tras tragar los pequeños trozos de madera. Hoy, alrededor de 9.000 personas terminan hospitalizadas por palillos. Las personas que sufren de respiracionismo o breatharianismo creen que la vida humana puede sostenerse sin comida ni agua, únicamente a través de la prana o fuerza vital del aire y la luz. Aunque algunos afirman haber vivido largos periodos sin alimentarse de otra forma, muchos han muerto intentando seguir este extremo y peligroso ejemplo. En 1965, el pequeño Roger Lawyer, de 4 años, fue salvado de ahogarse por una mujer llamada Alice Blake. 9 años después, mientras flotaba en una balsa en la misma playa, Roger sacó del agua a un hombre que se estaba ahogando. Ese hombre resultó ser el esposo de Alice. Una persona común que pesa unas 154 libras contiene dentro de su cuerpo más de 0.2 miligramos de oro puro.
disuelto principalmente en la sangre. Aunque la cantidad parece insignificante, el oro se usa actualmente en ciertos tratamientos médicos para enfermedades como la artritis reumatoide y algunas formas de cáncer. El desgarrador caso de James Monaghan ocurrió cuando este vendió su parte de un pequeño restaurante de pizza comprado junto a su hermano Tom por $500 a cambio de un Volkswagen Beetle usado. 38 años después, Tom vendió el 93% de lo que ahora se conoce como Domino's Pizza por $1.000 millones. Al Capone tenía una tarjeta de visita que decía que se dedicaba al negocio de los muebles usados. Cada vez que tenía problemas con las autoridades, el gángster presentaba la tarjeta y afirmaba ser simplemente un vendedor de muebles de segunda mano. Una portada tan simple que funcionó sorprendentemente bien durante varios años de su carrera criminal. En Eslovaquia y otras partes de Europa, es tradición navideña mantener una carpa nadando en la bañera familiar durante 1 o 2 días antes de matarla y cocinarla para la cena de Nochebuena. Una tradición que puede resultar encantadora o perturbadora dependiendo de cuánto tiempo la familia haya tenido al pez como mascota temporal. La India celebra el Día del Niño el 14 de noviembre, exactamente 9 meses después del Día de San Valentín. En otro orden de cosas, el actor William Shatner y su compañero DeForest Kelley no se hablaron durante casi 2 años porque Shatner se rió de la muerte del chihuahua de Kelley. Antes de morir el 4 de julio de 2013, el superfanático de los Cleveland Browns, Scott Ensminger, dejó escrito en su testamento que quería que 6 jugadores del equipo fueran sus cargadores de ataúd. Su razón: quería que los Browns lo decepcionaran una última vez, en lo que fue su despedida más característica y fiel a sí mismo. La carrera de perros de trineo Yukon Quest es considerada la más dura del mundo. Se celebra cada febrero desde Fairbanks, Alaska, hasta Whitehorse en Canadá, recorriendo más de 1.000 millas. En 2010, Hans Gatt y sus perros completaron toda la ruta en 9 días y 26 minutos, estableciendo el récord más rápido de la historia de la prueba. En la zona del norte de Europa se han visto bagres gigantes lanzándose voluntariamente a tierra para atacar rápidamente a palomas y otras aves playeras, arrastrando luego a sus presas al agua y ahogándolas, igual que lo hace un cocodrilo. Algunos de estos bagres europeos pueden superar los 6 pies de largo y pesar más de 220 libras. En 2010, una niña de 10 años llamada Laura Buckton soltó un globo de helio con una nota desde el centro de Inglaterra. El globo fue encontrado a 140 millas de distancia por otra niña que también se llamaba Laura Buckton. Tenía casi la misma edad y altura, y coincidentemente tenía las mismas mascotas exactas. De marzo de 1952 a mayo de 1956, los cigarrillos Ken de la empresa Lorillard tuvieron un filtro que contenía crocidolita, también conocida como asbesto azul, considerado el tipo más peligroso de los 6 tipos reconocidos de asbesto. Los fumadores de esa época lo desconocían completamente. Los presos en el corredor de la muerte en Indiana reciben su última comida 2 o 3 días antes de su ejecución. La razón es muy sencilla. El día en que están programados para morir, casi nadie tiene apetito. Es una de las políticas más reveladoras sobre la psicología humana ante la muerte inminente e inevitable. Muammar Gaddafi, antes de ser ejecutado el 20 de octubre de 2011 por el Consejo Nacional de Transición de Libia, era considerado la persona más rica del mundo, teniendo en cuenta sus inversiones corporativas globales, múltiples cuentas bancarias y otros activos. Su fortuna total superaba los $200.000 millones. En el año 2017, las Filipinas era el país con la conexión a Internet más lenta de toda la región de Asia Suroriental, con una velocidad promedio de solo 3.54 megabits por segundo. Una velocidad que quedaba muy por debajo de lo que ya entonces era considerado el mínimo aceptable en el mundo. En el año 2016, las personas que sufrían de dolor de espalda baja fueron analizadas y se encontró que sus columnas vertebrales son similares a las de los chimpancés. Esto sugiere que sus espinas no están del todo adaptadas para caminar erguidos. Un recordatorio evolutivo de cuánto trabajo nos ha costado a los humanos ponernos de pie.
El personaje de Kertzi RRR, introducido en Green Lantern Volumen 2, número 188, en 1985. Es una ecuación matemática biosintiente que es miembro genuino del grupo de superhéroes conocido como los Green Lanterns. Uno de los personajes más inusuales de la historia de los cómics de superhéroes de todos los tiempos. Durante la Guerra Civil estadounidense, el norte introdujo intencionalmente grandes cantidades de moneda falsa en las comunidades del sur. Esto generó una inflación masiva que afectó severamente la economía de la Confederación, debilitando su capacidad de financiar la guerra y sus operaciones militares cotidianas de forma significativa y sostenida. Las abejas son el único insecto de la Tierra que produce un alimento consumido por los seres humanos. La miel que fabrican puede durar años sin echarse a perder gracias a su bajo contenido de humedad y sus propiedades antibacterianas naturales. Además, son polinizadoras esenciales de cultivos y plantas salvajes en todo el mundo, de las que depende buena parte de la alimentación humana. El 28 de febrero de 2007, 170 soldados suizos invadieron accidentalmente el pequeño país de Liechtenstein durante una marcha de entrenamiento nocturno. Al darse cuenta del error, se retiraron inmediatamente. El portavoz del país invadido respondió que no era un problema y que estas cosas pasan en una de las invasiones más cordiales de la historia. El Castillo de Edimburgo. La atracción turística de pago más visitada de Escocia fue construido sobre el tapón volcánico de un volcán formado hace más de 350 millones de años. Ese tapón recibe el nombre apropiado de Castle Rock. Un ejemplo perfecto de cómo la historia humana se construye literalmente sobre la historia geológica. Henry Ford presentó el 13 de agosto de 1941 un automóvil apodado el coche de soja en un festival comunitario en Dearborn, Michigan. El vehículo pesaba solo 2/3 de lo que pesa un auto de acero normal y estaba fabricado parcialmente con materiales derivados de la soja y otros cultivos. Algunos investigadores de Yale descubrieron que el patrón de sueño de los lagartos es similar al de los humanos. Pero más curioso aún es el caso de la represa de castores más grande jamás descubierta, ubicada en el Parque Nacional Wood Buffalo en Alberta, Canadá, con más de 2.798 pies de longitud. Y llegamos al final. Si te gustó, dale like, suscríbete a Zarpado y compartilo con alguien que ame aprender cosas nuevas. Nos vemos en el próximo video.